Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión, donde las historias nos recuerdan las verdades profundas del alma. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les invito a abrir el corazón. Que la paz y la claridad encuentren un hogar en ustedes mientras escuchan. Si este mensaje resuena en su interior, consideren compartirlo y suscribirse, no como una simple acción, sino como una forma de sembrar una semilla de esperanza en el mundo, permitiendo que la gracia de estas palabras llegue a quien más las necesite. Que sean bendecidos. Hay ocasiones en que aquello que el mundo juzga como una locura, es en realidad la única tabla de salvación que nos queda. Esta es la historia de un anciano que construyó un puente que, en apariencia, nadie necesitaba, hasta el día en que el valle se partió en dos. Si alguna vez alguien se ha burlado de tu propósito, si has sentido el peso de la incomprensión, esta historia te va a abrazar. En un valle escondido, acunado entre montañas de un verde profundo y campos de trigo que danzaban con el viento, vivía un hombre conocido por todos, don Aurelio. Era un anciano de caminar pausado y espalda encorvada por el tiempo, pero dueño de una mirada tan limpia y serena que parecía irradiar luz a través del mapa de sus arrugas. Sus manos, endurecidas por décadas de labranza, conservaban la ternura necesaria para sembrar semillas como quien deposita una oración en la tierra. Aurelio no era hombre de muchas palabras. Prefería el lenguaje del mundo natural, el canto del río, el susurro del viento entre los álamos, el eco lejano de las campanas de la iglesia. Quien lo viera desde la distancia podría pensar que vivía en un mundo propio, distraído. Pero la verdad es que Aurelio poseía una sensibilidad distinta, captaba las señales que los demás, en su prisa, pasaban por alto. Para él, cada sonido era un mensaje, y cada silencio, una profunda enseñanza. Su hogar, una construcción sencilla de adobe y madera, se alzaba a la orilla del río, rodeada por un pequeño huerto donde crecían tomates, calabazas y hierbas que sanaban tanto el cuerpo como el alma. Frente a la entrada, un banco de madera era su santuario. Allí, cada tarde, se sentaba a contemplar cómo el sol se vestía de cobre antes de ocultarse tras las cumbres. Ese banco era su ventana al tiempo, y fue allí, entre el murmullo del agua y el canto de los grillos, donde germinó una idea que para todos los demás parecía un disparate: levantar un puente sobre un vado que era bajo, seguro y por el que todos cruzaban sin dificultad. Cuando Aurelio compartía su visión, la gente del pueblo lo miraba con una mezcla de lástima e incredulidad. «Un puente aquí», decían con risas contenidas. «Pero si este río se puede cruzar con solo arremangarse los pantalones». Algunos, más atrevidos, bromeaban: «Viejo Aurelio, ¿acaso quiere que las cabras crucen con sombrilla?». Pero Aurelio jamás discutía. Solo sonreía con paciencia, bajaba la cabeza y seguía escuchando al río. Había aprendido que no todo en la vida necesita ser explicado con palabras. A veces, simplemente se debe construir. Porque aunque nadie en el pueblo lo recordaba, él guardaba en su memoria algo que el valle había olvidado. Cada cierto número de años, desde lo más profundo de la montaña, se escuchaba un trueno seco, un rugido sin lluvia que parecía despertar a la tierra. Y cuando ese trueno retumbaba, el río se levantaba con una furia ancestral. El vado seguro desaparecía bajo un torrente incontrolable, y el agua reclamaba su cauce con una fuerza que les recordaba a todos quién era el verdadero dueño de ese lugar. Los demás lo habían olvidado, pero Aurelio lo había presenciado en su juventud: campesinos sorprendidos por la corriente, animales arrastrados sin remedio, huertas enteras anegadas en cuestión de minutos. El tiempo había cubierto aquellos recuerdos con el polvo de la rutina, pero en su memoria seguían tan vivos como cicatrices invisibles. Hay presentimientos que no nacen de la mente, sino de la memoria del alma. El propósito a menudo susurra primero, y solo se entiende mucho después. Aurelio no podía explicarlo,
pero sentía en sus huesos que debía construir aquel puente. Y aunque el valle no lo escuchara, el río sí lo hacía. Una mañana, Aurelio se levantó antes que el sol. Tomó bajo el brazo unas tablas viejas donde había trazado con lápiz los bocetos de su sueño. Eran líneas simples, los dibujos toscos de un hombre que había aprendido de la madera y no de los libros, pero en cada trazo se escondía una visión. Caminó hasta la plaza del pueblo y los desplegó sobre una mesa. Fue allí donde Eva, la joven maestra de la escuela, se acercó con genuina curiosidad. ¿Y por qué un arco tan pronunciado aquí, don Aurelio?, preguntó, señalando el centro del diseño. El anciano, con un brillo pícaro en los ojos, respondió, es para que la corriente pueda respirar cuando lleve prisa, mija. Lo que hoy parece ancho, mañana puede ser estrecho. Eva sonrió con respeto, pero los que escuchaban de reojo soltaron risas disimuladas. Damián, el comerciante más próspero del lugar, no perdió la ocasión de mofarse. Ese puente no te lo compra nadie, Aurelio. Es como querer vender paraguas en pleno desierto. La gente asintió entre murmullos y, poco a poco, cada quien siguió su camino, dejando al anciano solo con sus papeles y el viento. Aurelio no se ofendió. Hacía tiempo que había comprendido que la burla es a menudo una forma de ceguera. Recogió sus planos con calma, los sostuvo contra el pecho como quien protege una semilla sagrada, y decidió hacer lo que hacen aquellos que aman en silencio, empezar solo. Porque cuando nadie cree en ti, tu propósito debe aprender a caminar alimentándose de su propia fe. Los días que siguieron convirtieron la orilla del río en un escenario de comentarios y chismes. Cada vez que Aurelio cargaba maderos o tensaba una cuerda, alguien lanzaba una frase al aire como una piedra invisible. ¿Para quién construye ese puente? Si por aquí no pasan ni los turistas. Viejo terco. Mejor haría en arreglar el camino al molino. Las risas se mezclaban con el eco de sus martillazos, pero Aurelio no respondía. Cada golpe del martillo era para él una oración sin palabras. Cada nudo que apretaba era una promesa hecha al futuro. Él no estaba construyendo para el aplauso del presente, sino para la necesidad del mañana. Los niños, imitando a sus padres, repetían las burlas sin entender que, mientras lo señalaban, él estaba tejiendo un manto de paciencia. Los hombres negaban con la cabeza y las mujeres lo miraban con lástima, convencidas de que la vejez lo había vuelto obstinado. Pero Aurelio sentía que con cada tablón no solo levantaba madera, sino que afinaba un instrumento para una melodía que aún no sonaba. Porque el propósito, muchas veces, es un acto de fe ciega. Se avanza sin ver el final, confiando en que, del otro lado, aunque no se distinga, siempre hay una orilla esperando. Una tarde, una lluvia breve azotó los campos. El río, obediente, subió apenas unos centímetros antes de volver a su calma habitual. ¿Lo ves? Tanto escándalo para nada, murmuraban algunos. Aurelio, empapado, se quedó quieto, observando cómo el agua rozaba las bases de su puente. No se burlaba ni se asustaba. Tomaba notas mentales, donde golpeaba la corriente, como silbaba el viento al pasar por el arco, qué sonidos dejaba el agua al retirarse. Esa noche, al volver a casa, encontró una vela encendida en el quicio de su puerta. Era de Eva, la maestra, quien le dijo en voz baja, no sé por qué, don Aurelio, pero siento que lo que hace tiene sentido. Él sonrió con ternura, porque a veces el sentido se siente mucho antes de que pueda explicarse. Y en ese instante comprendió que cuando alguien cree en ti en el capítulo en que todos se ríen, es esa persona la que jamás te soltará en el capítulo en que todos aplaudan. Cuando la estructura del puente ya era visible, los vecinos notaron algo que consideraron el colmo de la locura. Justo en el centro quedaba un espacio vacío, un tramo sin tablas.
Damián fue el primero en soltar una carcajada atronadora. Está roto. Ni siquiera puede terminarlo. Aurelio, sin inmutarse, seguía trabajando en silencio. Lo que para ellos era un descuido, era en realidad un mecanismo ingenioso, un sistema de tablas encastrables y sogas que, con un simple movimiento, podía abrirse o cerrarse según la fuerza del río. ¿Es un puente o un portón? Decídase, viejo, gritaban. El anciano acarició la madera como quien comprende un secreto. A veces, para que algo te salve, debes saber cómo abrirse, pensó. No todo lo que parece incompleto está mal hecho. Algunas ausencias son, en realidad, reservas de sabiduría para el día en que la tormenta reclame su espacio. Y la tormenta llegó. Una tarde, el valle, que a mediodía era una postal dorada, se convirtió en un tambor oscuro. El cielo se cerró con nubes de plomo y las montañas rugieron como bestias antiguas. El río, aquel que se cruzaba con los pantalones arremangados, se levantó con una furia incontenible, como un gigante despertando de un largo sueño. Las campanas del pueblo repicaron con alarma. Los gritos se mezclaban con el aullido del viento. Eva corrió a la plaza, con el rostro desencajado. Los niños de la escuela. Aún están del otro lado y no pueden volver. El vado ha desaparecido. La gente se agolpó en la orilla, donde horas antes había un paso tranquilo. Ahora solo veían una cinta de agua café y furiosa que devoraba todo a su paso. Los ojos de todos se giraron hacia el puente inútil, objeto de tantas burlas. Damián, tragando saliva, murmuró, aunque estuviera completo, el agua lo arrancaría de cuajo. Entonces, apareció Aurelio, con una cuerda enrollada a la cintura y una calma urgente en la mirada. No está completo por una razón, dijo con voz firme. Si le cerrara el paso por completo, el río lucharía contra él hasta arrancarlo. Abierto, el puente respira con el río. ¿Y cómo cruzamos?, preguntó Eva, temblando. Aurelio apoyó la mano sobre la baranda húmeda. Con cuidado. Y juntos. Alguien gritó, si nos caemos, el río nos traga. Aurelio, mirando al cielo, respondió, y si no vamos, los niños se quedan solos. El propósito no siempre es seguro, pero siempre es responsable. Yo cruzo primero. Quien quiera venir, amárrese a esta cuerda. Eva, temblando, dio un paso adelante. Yo voy. Mis alumnos me esperan. Detrás de ella, Marcos, un joven que siempre se había burlado, bajó la cabeza. Yo también voy. No les voy a fallar. La burla es ruidosa cuando no hay peligro, el valor es silencioso cuando la vida lo exige. Aurelio avanzó primero, probando cada tablón con su bastón. Eva lo seguía, con los nudillos blancos de apretar la soga. Al llegar a la sección abierta, Aurelio aseguró la cuerda a un perno. No miren abajo. Miren mi espalda. Cuando sientan miedo, miren a alguien que confía. Cruzaron uno a uno, el puente crujía pero no cedía. Del otro lado, los niños lloraban de miedo y alivio al ver a su maestra. El último niño tropezó, y Marcos, al sostenerlo, casi cae con él. Respira. Paso pequeño, pero paso firme, gritó Aurelio, tensando la cuerda. El pequeño, con lágrimas en los ojos, dio el último paso hacia la seguridad. Por un instante, nadie respiró. Luego, como si una represa se rompiera en los corazones, estalló un llanto colectivo de alivio. Los padres abrazaban a sus hijos, y las campanas de la iglesia, que antes sonaban a advertencia, ahora repicaban con una alegría luminosa. El propósito no te evita la tormenta, pero te muestra por dónde atravesarla sin naufragar. El amanecer llegó con un silencio nuevo.
El río seguía turbio, pero su furia había pasado. El vado ya no existía. En su lugar, firme y humilde, estaba el puente de Aurelio, con su tramo abierto, como si hubiera dialogado con el agua y ambos hubieran llegado a un acuerdo. Damián se acercó al anciano, con el sombrero entre las manos y la voz quebrada. «Perdón, Aurelio. No entendí. Pensé que un puente debía estar completo para ser útil, pero ahora veo que esa grieta fue lo que lo salvó». El anciano sonrió. «No es una grieta, Damián. Es un oído. Un puente que no escucha al río, termina creyéndose más fuerte que él. Y entonces, se rompe». Alguien sugirió ponerle una placa con el nombre de Aurelio. Él negó con la cabeza. «No le pongan mi nombre. Llámenlo, el puente del propósito. Porque no lo hice yo a él, me hizo él a mí». Un niño preguntó cómo era eso posible. Aurelio acarició la madera húmeda. Porque mientras uno construye algo por fuera, algo por dentro también se levanta. Yo empecé a construir un puente, y el puente terminó de construirme a mí. Me enseñó paciencia, me dio humildad y me obligó a escuchar. Lo que edificas por fuera, también te edifica por dentro. Días después, un ingeniero enviado por el gobierno examinó la estructura con asombro. Quien diseñó esto es un genio. Ese tramo abierto funcionó como un aliviadero de presión. No es rudimentario, es brillante. Los vecinos se miraron, esta vez con orgullo. El valle entero comenzó a trabajar para reforzar el puente, su puente. Aurelio, sentado en su viejo banco, miraba su obra. No era majestuosa ni perfecta, pero estaba allí, firme, como un testimonio silencioso. Quizás tú también estás construyendo algo que nadie entiende. No te detengas. Puede que no sea para hoy, pero llegará el día en que la vida ponga a prueba tu orilla. Y entonces, aquello que hoy provoca risas, mañana, gracias a tu perseverancia, será llamado un milagro. Cada golpe, cada desafío, cada momento de incomprensión en tu vida, esconde un propósito. Confía en el sonido de tu fe trabajando en silencio.